continuar entonces, vamos a continuar hoy con el tema de la ley del seno y del coseno. El coseno. Que es lo único que nos falta en realidad de la Sí, o sea, lo trigonometría. único que nos falta antes de poder hacer así ejercicios con enunciado, o sea, de analizar. Correcto. Yo voy a presentarte la pantalla. Voy a presentarte la pantalla. Esta es una pizarra. A ver, ¿dónde está? Entonces, me avisas si lees bien ahí la letra, Jesús. Ya te digo cuando aparezca que todavía se está cargando. Sí, yo voy a partir de una vez con ese primer ejemplo, ¿ok? Y a Ok, partir de ese ejemplo, te explico los dos teoremas, ¿ya? ok. Que son la ley del seno y la ley del coseno. Fíjate que en este ejercicio, ya estás viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ya lo estoy viendo. Tenemos el vector A y el vector B. Correcto. Este ejercicio te dan el enunciado, sería que se tienen dos fuerzas A y B aplicadas a un Ah, mismo punto. déjame Entonces, copiarlo. Déjame sí, copiarlo aquí un momentico. Ya se tienen dos fuerzas, A y A y B, que B vendrían siendo, aplicadas al mismo que punto. vendrían, Ujú. ok, Las magnitudes acá de al las mismo fuerzas punto. son Ajá, A o igual sea, 40 al newtons mismo, ok. y B Las igual, magnitudes son, las magnitudes son A las igual 40 magnitudes, newtons y B igual a 60 newtons. ajá, ¿Ves? A 40 newtons y Z, y digo, Y B 60 newtons. exactamente. Lo que te pide es calcular Determinar las la resultante. resultantes. Exactamente. Exacto, Importante, Jesús, que este enunciado lo acompañes con el dibujo, ¿ok? Porque aquí el dibujo es quien te da la pauta. Lo único que no tiene el dibujo es la medida de las magnitudes. En este dibujo, exacto. O sea, este, en este dibujo, fíjate que te da los ángulos. El ángulo que forma el vector A es 20 y grados y el el ángulo, ángulo que forma el vector B ajá, con respecto que al son, vector A es 25. ¿Ok? Y es importante que veas que el ángulo, digamos, que te dan aquí de 25 grados, va solamente desde B hasta A. Ahí exacto, la línea te indica. La línea te indica. Si fuese una línea completa hasta abajo, sería el ángulo con respecto al eje X. ¿Sí? exacto. Pero ahí es solamente con respecto a la A. Ya va, Alejandro, déjame buscar una regla para hacer el gráfico. Dale. Y aquí la tengo. A ver. Vamos a ver. Tenemos. Puedes hacer el vector A de 4 centímetros, ya que tienes la regla, lo haces de 4 centímetros y el vector Ok, B lo haces de 6 centímetros. ok, voy. ¿Ya? Que ahí te da una idea más o Mm, menos clara de las magnitudes que tiene. sí, o sea, Obviamente, lo ideal sería en este caso, en este dibujo, lo ideal sería que lo hicieras de forma, o sea, la construcción formal, la construcción formal, teniendo también claro, los ángulos que te da el enunciado, en este caso los 20 grados y los 25 grados. Pero como a exacto. ti no te están pidiendo en este caso resolverlo
gráficamente, es decir, no tienes que hacer la construcción formal y resolverlo con regla y escuadra, Exacto, o sea, sino aquí que nos están pidiendo encontrar la resultante. sí, exacto, pero te lo piden de forma analítica, es decir, tú te vas a hacer los cálculos. Exacto, o sea, Entonces, no es nada más dibujar el vector resultante, sino con los valores sacar el valor de ese resultante. exactamente. Entonces, tú lo que necesitas para poder hacer los cálculos es un dibujo que te ubique más o menos, que sea una buena referencia. Una buena referencia. No tiene que ser un Ok, dibujo sofisticado, de arquitecto, nada de eso. Solamente un dibujo que sea una referencia. Entonces, tú para... puedes hacer ese dibujo sin necesidad ujú, de reglas ni escuadra. O sea, o sea, si yo veo en este caso, yo puedo tomar el vector, a ver, si lo hacemos por la regla del paralelogramo, yo busco una recta que sea paralela al vector B y que pase por el extremo de A. Entonces voy a hacerlo así. ¿Ves? Ahí quedaría, fíjate que lo estoy haciendo a pulso y esa recta ajá. obviamente no está recta. No, tiene sus defectos, pero me sirve para ubicarme. Ahí tengo esa recta punteada que es paralela al vector B. Y desde el vector B, Exacto, y ahí estamos. Necesitamos una que sea paralela también. paralela al vector A, entonces que pase por el extremo de B. Entonces ahí tengo esta recta azul, es paralela al vector A. Y aquí donde se cortan las dos rectas, ahí estaría Tenemos la resultante. nuestro punto de intersección. Exactamente. Ese punto de intersección va a ser nuestra fuerza resultante. Vamos a tomar aquí. Yo lo voy a hacer así. Fíjate que lo estoy haciendo a pulso, simplemente. Este dibujo lo que hace es ubicarme. Claro. ¿Qué es lo importante en este caso, Jesús? Que tú tienes que trabajar con los triángulos para poder determinar cuánto mide y cuál es el ángulo que tiene esa resultante. Ya dijimos que los vectores yo puedo Ujú. entenderlo de dos formas, como coordenadas x, y, o puedo entenderlo como una magnitud. A ver, vamos a tomarlo así. El vector B, yo puedo verlo como coordenadas x, y, o puedo Exacto. verlo teniendo la magnitud, que se representa de esta manera, es magnitud, y además decir el ángulo que forma, tita, Ok. que es la dirección, ¿ya? Entonces, sea cual sea, cualquiera de estas dos formas que tú lo resuelvas va a ser correcta. En este caso, vamos a tratar de hacerlo de esta segunda forma, ¿ya? Porque como no tenemos un sistema de referencia aquí, no veo el eje X, no veo el eje Y, entonces sería más complicado hacerlo por las coordenadas X, Y. ¿Se entiende? Claro. Claro, o sea, tendríamos más problemas haciéndolo, dibujando todo el plano para orientarnos en X y Y. Exactamente. Aquí la base está en decir la magnitud y la dirección de ese vector. Ahora, Exacto. Jesús, como te dije, lo importante es que tú vas a trabajar con los triángulos. Entonces, tú tienes que ver que esa construcción que acabamos de hacer nosotros aquí te hace Nos da dos dos triángulos triángulos. iguales. Hace Exacto, dos triángulos iguales. sí, aquí se Y ven que yo se voy a, dividen en dos. exacto, y voy a dibujar esos triángulos a mi manera, a mi manera. No lo voy a hacer así, tan formal. Aquí está, este sería el triángulo que está arriba, ¿ok? Ajá, Donde el que está, este lado va a ser el vector B, este lado va a ser el vector resultante, ¿verdad? exacto. Y este de arriba sería equivalente al vector A, ¿verdad? El de arriba sí, El de arriba es equivalente porque tiene la misma medida que el vector A. exacto. Y el otro triángulo sería, vamos a hacerlo aquí, sería más o menos así. Aquí es el lado corto, aquí está el lado más largo. Entonces, este de abajo va a ser el vector A, este que está a la derecha va a ser el vector B o el equivalente Es, al vector B, ¿Lo y el ve? que está arriba sigue siendo el resultante.
¿Sí? Exacto. Y cuando los pegamos, pues es lo que nos está dando en el gráfico. Exactamente. Esa es la Ok. clave. Entonces, Jesús, yo necesito trabajar con los ángulos, con los Exacto. ángulos. Me dice que el ángulo completo, desde aquí arriba hasta acá hasta abajo, es el ángulo de 25 grados. Yo tengo todo ese ángulo y tengo las medidas de B, que B mide 60 newtons, Newtons. y A, que mide 40 newtons. Eso es lo único que yo tengo. Ese ángulo y las dos medidas. Ajá. Este mide 40 newtons, ¿ves? Y aquí está el vector B, que mide 60 newtons. Ok, Jesús. Utilizando esto, yo voy entonces a explicarte en qué consiste la ley del seno y la ley del coseno. Ok. Lo primero que vamos a utilizar es la ley del coseno, y quiero que la entiendas de esta manera. Te voy a escribir aquí el enunciado, no, sino la fórmula. Ley del coseno. A ver, déjame anotarlo. Déjame dibujar el otro triángulo para ubicar. Y vas a hacer el triángulo, puedes hacer el triángulo de cualquier forma, no tiene que ser rectángulo ni nada de eso. Vamos a Exacto, o sea, nada más identificarlo es para tener una idea de cómo se encuentran divididos. exactamente. Y es para identificar la fórmula. Este triángulo que vamos a hacer aquí es para identificar la fórmula. Yo te voy a dar el Ok. enunciado porque, como te digo, es más importante que tú te aprendas el enunciado a que te aprendas la fórmula. Exacto. Porque si te cambian las letras, te complica todo. Ah, Entonces, yo voy a tomar aquí el punto A, el punto B y el punto y C. el punto C. Por lo tanto, este sería el lado A, este sería el lado B y este sería el lado C. Fíjate que los puntos se representan con letras mayúsculas. Y los Lo- lados en letras lo- minúsculas. exactamente. Y si yo identifico los ángulos, se hacen con letras griegas. Este sería alfa, este sería beta y Y este sería gamma. ¿Ya? gamma. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ok. La ley Sí, del vamos bien. coseno, como te digo, es un teorema de Pitágoras ampliado. Es un teorema de Pitágoras ampliado. ¿Cómo se entiende la ley del coseno? Quiero que te aprendas este enunciado. El cuadrado de uno de los lados es Ajá. igual a la suma del cuadrado de los otros dos, ¿ok? El cuadrado de un lado es igual, A la suma del cuadrado de los otros dos a la suma del cuadrado del cuadrado. de los otros dos, Ajá. la suma de los cuadrados de los otros dos, De los otros dos, menos el doble producto menos el doble producto del coseno, ¿verdad? de ellos, escríbelo así, menos el doble producto de ellos Ok, por el menos. coseno del ángulo que forma. Ok, menos el doble producto de ellos. Por el coseno del ángulo que forma. Ok, por el coseno del ángulo que forman. Eso. ¿Ves? Entonces, si tú lees ese enunciado, Jesús, te vas a dar cuenta de la fórmula siempre. Fíjate, yo voy a calcular aquí el cuadrado de A. Entonces digo, el cuadrado de uno de los lados es igual Ujú. a la suma de los cuadrados de los otros dos. Si Sí, estoy calculando A, los otros dos lados son B y C, ¿cierto? exacto. Entonces, la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de ellos, eso es 2 por AB. la multiplicación de ellos dos, B por O C, sea, de B por C. por el coseno del ángulo que forman. ¿Cuál es el coseno del ángulo que forman B y C? ¿Cuál es el ángulo que forman B y C? B y C. A ver, En este dibujo, Jesús, en este dibujo que estoy haciendo aquí, el ¿cuál es el cos ángulo que forman los lados B y C? forman el ángulo N y beta. No, no.
Ojo, cuidado con eso. Estoy hablando de los lados. Fíjate que cuando yo represento la fórmula, estoy tomando letras minúsculas. Entonces, las letras minúsculas son los lados. Si yo Exacto. veo, el lado B es el que está aquí arriba. Sería este. ¿Ves? Ah, ok, son Y los el lados, lado no los C ángulos. es este. ¿Ves? Entonces, el único ángulo que forman esos dos lados sería alfa. ¿Sí lo ves? Exacto. ¿Entendiste eso? O sea, el ángulo que se encuentra entre ambos. Entre ellos dos, exactamente. El Ok, ángulo que se encuentra entre ellos dos. Entonces sería aquí el coseno de alfa. ¿Se ok. entendió eso? Sí, o sea, tenemos que, para formular, ver específicamente cuál es el ángulo que forman los dos lados que nos están dando. Correcto, correcto. Fíjate que en este caso, Jesús lo Ujú. hice con respecto al lado A. Lo hice Pero con puede ser respecto con al lado A. respecto al lado B, al lado C, o sea, nada más cambia Sí, el... vamos a hacerlo y quiero hacerlo de una vez contigo para que entendamos la fórmula, ¿sí? Porque es súper importante que tú entiendas esa fórmula. ¿Qué pasa Ok. si yo voy a calcular el lado B al cuadrado? Entonces sería A al cuadrado más C al cuadrado es igual a AC al cuadrado por el coseno que forman B y que forman A y C, que vendría siendo N. No. A y C. A y C. Si tú Ah, ves, el lado A es este y el lado C es este. sí, es que me estoy confundiendo, o sea, es que me confundo, ya te entendí, es que me confundo con las letras chiquitas. O sea, las Correcto. letras chiquitas. Correcto. Ahí tienes que ver que cuando yo hablo de los lados A y C, que son los que estoy sumando aquí, ¿ok? A y C Ujú. son estos dos lados. Entonces, el único ángulo que forman A y C es EB, beta. Es beta. es beta, claro. Y ahí, cuando la dijiste ahorita, Jesús, lo único que te faltó fue la multiplicación de este 2. Es importante que sea el doble producto. No O es sea, el doble producto de A y C, exactamente el doble producto de A y C por el coseno de beta. de beta. ¿Sí? Y fíjate que cuando yo identifico los lados y los ángulos, yo los identifico a propósito, lo hago a propósito así, Jesús. A corresponde con alfa, B Ujú. corresponde con beta y C corresponde con Donde gamma. Esta letra que está aquí, voy a subrayártela con verde, esta letra que está aquí se lee gamma y no es una N, es como una R más bien, es como una R cursiva, es una es letra como una griega, R. sí, es como una R Ah, cursiva. Una letra griega y se lee gamma, ¿ok? gamma. Gamma, O sea, en las otras dos sí es alfa y beta, pero esa es gamma. exactamente, Ok, exactamente. déjame anotar eso para también tener eso por ahí. Al menos Sí, dos. ya ahí poco a poco vamos a ir conociendo varias letras griegas, Jesús. Sí, que vamos La a otra, utilizar para cuando queramos marcar los ángulos que se forman. exactamente, exactamente. La que usamos en la clase anterior era tita, que es como una O. Sí, es como una O. Esta O se lee tita Tita. y se escribe teta con una H ahí intercalada, pero Ah, ok. se lee tita. Entonces, eso, Jesús, ya ahí vimos la fórmula con A y con B. Vamos a hacerla ahora con C. Con Si yo C. busco C al cuadrado, ¿cómo sería? Sería A y B, o sea, A al cuadrado más B al cuadrado, Ajá, menos el doble producto de A y B por el coseno, por el coseno que sería en este caso el de gamma. el de gamma, correcto. Eso es. ¿Ves? Perfecto. Ya entendiste la fórmula, Jesús. Ahora lo que tenemos es que ver cuándo se utiliza esta fórmula. Esta fórmula Ok, se utiliza cuando tú conoces dos lados y el ángulo.
que está entre ellos. ¿Ok? Ok. Necesariamente tiene que ser así. Tú necesitas conocer dos lados y el ángulo que Se forman forma ellos entre ellos. dos. El ángulo entre ellos, exactamente. Ok. Mira lo que vamos a hacer aquí. Vamos a leer lo que indica esta resolución. Dice, si se emplea el método del paralelogramo, vemos que el vector resultante R va a lo largo de la diagonal del paralelogramo, cuyos lados tienen longitudes A y B, respectivamente. Ujú. Y formará el ángulo alfa con la línea horizontal de referencia. Fíjate que a ellos lo que están marcando aquí es este ángulo alfa, que es lo que Ajá. forma el vector resultante con respecto al A la eje X. línea de referencia. Exacto. Que esa línea de referencia yo la voy a llamar de una vez eje X. ¿Sí? Ok, X. Eje X. Eje X, correcto. Ok, Para ir como que haciendo digamos, la correspondencia con los ejes X y Y. claro. Entonces, aquí ellos aplican la ley del coseno en el triángulo OQP. Entonces, tú tienes que ir entendiendo, cuando ellos dicen OQP, se refieren al triángulo, que en este caso es el que está más abajo. ¿Ya? Aquí está la O, Sí. O sea, la está parte la P baja de... y aquí está la Q. ¿Sí? Ok. Ese triángulo OQP es el que ellos están Haciendo resolviendo. referencia. Resolviendo, Ok. exactamente. Entonces ellos dicen, ok, yo voy a calcular OP, que es la resultante, y la voy a tener, digamos, calculando OQ y QP, que ya sabemos que son los vectores A, y este va a ser el vector B, Ujú. respectivamente, que ya yo tengo esas medidas, menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forman. Entonces, la pregunta es esa: ¿cuál es el ángulo que forman esos dos vectores? OQ y QP. Me O, están preguntando, es este ángulo que está aquí, es el tita que ellos están calculando acá. ¿Sí se entiende eso? o sea, ya va. ¿Cómo así lo de el ángulo que forman ellos? Ya, vamos otra vez con la explicación. Mira, ellos están trabajando, como te dije, con este triángulo. Ah, OQP. EQ. Ocupe. Ok. Entonces, ellos quieren calcular la resultante, que es este que está arriba, es OP, es la Ajá. resultante. Pero ellos tienen, el de abajo es el vector A, que vale 40, y ellos Ujú. tienen el valor de QP, que mide ¿cuánto? Como es el vector B, mide UP ¿cuánto? 60 newtons. 60 newtons, exactamente. Ellos tienen ya esas dos medidas. Lo que no saben ellos, lo que no saben cuánto mide, es el ángulo que forman ellos dos, en este caso. Ok. Que ese ángulo tenemos que buscarlo, porque como te dije, para yo poder usar la ley del coseno, necesito dos lados del triángulo y el Que ya ángulo que tenemos, forman pero no. entre ellos. ¿Ok? Exacto. Necesariamente es eso, dos lados y el ángulo que forman entre ellos. Si yo conozco Ok. otro ángulo, pero no conozco este que forman ellos, no me sirve. Necesito saber Ok. dos lados y el ángulo que forman entre ellos. ¿Ya? Entonces, en Ok. este caso, yo voy a tomar, vamos a ver qué es lo que están haciendo ellos aquí. Tita es igual a 180 menos 25. ¿Y por qué hacen eso, Jesús? Porque yo tengo un paralelogramo y voy a tomar el dibujo completo. Voy a hacer de aquí el dibujo del paralelogramo por separado. ¿Ok? Paralelogramo, dijimos que los lados eran paralelos unos a otros, ¿verdad? Y a mí me Exacto. habían dicho que el ángulo que formaba el vector B con respecto al vector A era de 25 grados. ¿Recuerdas eso? Exacto. ¿Ves? Sí. Entonces, si este ángulo de aquí es 25 grados, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? 25 grados también. 25 grados también, correcto. Y la pregunta sería ahora, ¿cuánto miden estos dos ángulos? Este de aquí y este de aquí.
Yo te voy a dar una clave, Jesús. Cuando tú sumes dos ángulos correspondientes en un paralelogramo, la suma siempre es 180 grados. O sea, siempre nos tiene que dar 180 grados. Cuando sumes dos ángulos correspondientes, dos ángulos consecutivos, digámoslo así. Cuando son dos Ok. ángulos consecutivos, cualesquiera, siempre va a dar 180 grados. Entonces, si tú sumas 25 más tita, la suma es 180 grados. ¿Ves? Y Ajá. obviamente ahí tú puedes calcular cuánto vale tita. Si el 25 está sumando, pasa al otro lado como Restando. restando. Y 180 menos 25, ¿cuánto es? 155. 155, que es el valor que te están dando ahí. ¿Se entendió esto, Jesús? O sea, en este caso lo que estamos haciendo es tomar el paralelogramo entero para Correcto. buscar son los ángulos que están ahí y para nosotros tener el valor de θ, Ujú. necesito entonces, o sea, cuando no sabemos el resultado, suponemos que es 180 y para entonces sacar cuánto vale, se resta el ángulo que sí sabemos cuánto es. Exactamente. No es que suponemos que es 180, no es que suponemos que es 180, es 180, ¿ok? Cuando yo Ok, tomo dos lados consecutivos de un paralelogramo, cualquiera dos lados, dos ángulos consecutivos de un paralelogramo, en este caso yo estoy tomando aquí el 25 este y el tita, pero yo pude haber exacto. tomado el tita y el 25 de arriba, o aquí tomo el 25 y este ángulo de arriba que puedo llamarlo épsilon, pero yo sé que este épsilon es igual a tita. Estos dos ángulos son iguales, ¿ya? ¿En qué Entonces, parte, en qué parte es que estás diciendo lo de los ángulos? a O ver, sea, voy a rayar. Sí, pues es que creo que cuando yo muestro así, no ves el puntero. Aquí, cuando yo tomo este épsilon de arriba, este épsilon, y yo tomo tita, estos dos ángulos son iguales. Siempre va a ser exacto, así. Así como el 25 que está aquí abajo, es igual a este 25 que corresponde así en diagonal, el tita y el épsilon también van a ser iguales. ok. Y la suma de los cuatro ángulos de un paralelogramo tiene que darte Siempre, 360 siempre grados. tiene 180 grados. La suma de dos ángulos consecutivos es 180 y la suma de los cuatro ángulos es 360. Ok, ¿Ya? Anota eso por ahí para que lo sepas. ¿Ves? Entonces, obviamente, si yo verifico esto, Jesús, vamos a verificarlo para estar claro. 25 multiplicado por 2 porque son dos ángulos de 25, es más 50. 155 por 2, ¿cuánto da? Esto da 50, ok. Y 155 por 2, ¿cuánto da? 310. 310. Y la suma de 310 más 50, ¿cuánto da? 360. 360. Está bien entonces. ¿Sí se entendió? Ajá. Sí, o sea que cuando son dos ángulos, o sea, dos ángulos es 180 y la suma total de todo nos tiene que dar 360 grados. 360 grados. Exactamente, exactamente, Jesús. Y eso te ayuda también. A veces solamente conoces uno, entonces, ok, bueno, conociste uno, son 50, entonces, ¿cuánto le falta? A ver, como era 25, al multiplicarlo por 2 da 50. Y Exacto. entonces uno se pregunta, ¿cuánto le falta al 50 para llegar a 360? Ah, 310. le faltan 310, pero como son dos ángulos, tengo que dividirlo entre dos. Y ahí es donde me da Exacto. 155. Entonces sería 155 repartido entre epsilon y teta. Exactamente. Ahí está. Ya estamos Ah, ok. entendiendo lo perfecto, ¿viste? De ahí sale este ángulo que ellos están dando ahí, Jesús. Ya estamos siguiendo con el ejercicio. Ahí me dicen que tita vale 155 grados. Entonces ya yo conozco cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale el ángulo que forman ellos dos. Exacto. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es aplicar la ley del coseno.
la resultante al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de A y B B, menos el doble producto de ellos por el coseno de la seno multiplicación. de 155. Correcto. El caso sería el de teta. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es sustituir los valores. A vale 40 newtons, B vale 60 newtons. Ellos dos se van a multiplicar y luego se les multiplica el coseno de 55. Y obviamente el cuadrado que estaba de aquí arriba pasa al otro lado Como como estamos despejando la resultante, pasó a ser la raíz cuadrada. correcto. ¿Ves? Entonces, ya ahí lo que faltaría es meter los datos a la calculadora. ¿Tienes la calculadora ahí a la mano, Sí, Jesús? ya la voy a sacar de que estoy terminando de copiar. Saca ese resultado. Y te digo, de una vez, Jesús, tienes que hacerlo por separado, ¿ok? Todas las sumas Ah, tienes que hacerlas por separado. Haces el 40 al cuadrado más 60 al cuadrado y después le restas toda esta multiplicación. pero o sea, separado en el sentido de que tenemos que hacerlo sin pegar todo al mismo tiempo. Mira, en la calculadora tú puedes escribir todo al mismo tiempo, pero me refiero con separado porque hay gente que puede pensar, ah, no, 40 al cuadrado más 60 al cuadrado, yo puedo sumar 40 más 60 y después eso lo elevo al cuadrado. Ujú, Y eso está malo. claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, está malo porque se está, ¿qué? No, o sea, no se está tomando en cuenta todo lo demás o porque se está haciendo nada más eso. Está malo porque cuando tú encierras esa suma elevada al cuadrado, no da lo mismo, esto no da lo mismo, es diferente, voy a hacerte así, es Ujú. diferente a 40 al cuadrado más 60 al cuadrado. O sea, Sí, o sea, primero hay que potenciar los dos, o sea, a ellos mismos primero es, y después de potenciarlos es que los vamos a sumar. exactamente. Lo que quiero decir con esto, Jesús, el cuadrado de la suma no es lo mismo que la suma de los cuadrados. El cuadrado, ¿Entendiste? el cuadrado de la suma no es lo mismo a la suma del cuadrado. Exactamente. Aquí lo que yo tengo al principio, aquí lo que escribí primero es el cuadrado de la suma. Es decir, yo primero sumo y después lo elevo al cuadrado. Exacto. No es lo mismo a la suma de los cuadrados. ¿Ok? Que aquí yo estoy primero elevando al cuadrado y después lo sumo. ¿Ya? Claro. Entonces, por eso te digo que lo hagas por separado. Primero elevas al cuadrado el 40, después lo sumas con el cuadrado del 60 y le restas al final la multiplicación, toda la multiplicación del 2 por 40 por 60 por el coseno de 155. Ok. Entonces, ahora aquí nos da 5200. La suma de 40 y 60. Ok, tienes 5200, puedes de una vez darle ahí menos Ajá. 2. 2 por 40 por 60 2 por 40 por 60 por el coseno coseno de 155. nos da 95, no, 9,55. No, ahí hay algo que estás haciendo mal. Te dio, a ver, todo lo que está dentro de la raíz te está dando 9. No, es que no he puesto la raíz, o sea, ya va, vamos por parte. Sí, sí, pero me refiero a lo que está dentro de la raíz. Todo lo que está dentro de la raíz te está dando 9. ¿Cómo así? ¿Qué resultado te está dando ahí? ¿Qué resultado te está dando? Poniéndolo todo junto me da 9,55. Vamos a ver. Ok, ojo con eso, Jesús. A mí me da el mismo resultado. Fíjate en mi calculadora, 9,550. 55. ¿Ves? Ajá. Esa coma, la calculadora, Jesús, las comas las utiliza para separar los miles y los Ok. puntos los usa Son para las, separar los decimales. o ¿Ya? sea que, o sea que el primero es una coma y el otro es el punto. Correcto.
pero en realidad el resultado no es 9,55, Sino sino 95. 9.550. 9.550,27. Ese es el resultado. Exacto. 9.520, Ok. 9.550,27. ¿Ya? Ajá. Ese resultado, Jesús, te va a dar en newtons al cuadrado, porque si tú elevas aquí el newton al cuadrado, obviamente te va a dar newton al cuadrado. Y cuando tú multiplicas Claro. newton por newton, te da newton al cuadrado también. Entonces, si tú Exacto. restas newton al cuadrado, al final todo lo que está dentro de la raíz te queda afectado por el newton al cuadrado. ¿Se entiende eso? Y cuando tú resuelves la Sí. raíz, ese cuadrado del newton se cancela con la raíz también y el resultado total te va a caer en newtons. Busca Claro, o la sea, raíz cuadrada de ese número. Raíz cuadrada de answer, también puedes escribir ahí en la calculadora. Te va a dar el 97,72. Y ahí le escribes el newtons. ok. Entonces, el Newton se cancela porque estamos en presencia de una raíz cuadrada. El cuadrado, sí, correcto. El cuadrado del newton se cancela porque se está viendo afectado por la raíz cuadrada. ¿Ves? Y tú sabes que Ah, el cuadrado y la raíz cuadrada son operaciones inversas. Por eso se anulan. ok. ¿Ya? Ok. ¿Entendiste este, Jesús? Sí, o sea, este lo entendí bien. Perfecto. Viste que es súper fácil la ley del coseno. Es súper Sí, o fácil. sea, la ley del coseno es básicamente el teorema de Pitágoras, pero tomando en cuenta en vez de catetos, o sea, en parte estás tomando en cuenta catetos que podrían venir siendo los lados, pero también tienes que tomar en cuenta los ángulos que forman cada. Exactamente, exactamente. El ángulo que forman esos dos lados, porque no puede ser cualquier ángulo, Jesús, no puede ser cualquier ángulo, tiene que ser el ángulo que forman esos dos Los dos lados. lados. Exactamente. Entonces es eso, tú para que vayas sintetizando, la conclusión aquí, Jesús, es que la ley del coseno se aplica Cuando cuando tenemos tú conoces, se aplica cuando tú los conoces dos lados y el dos ángulo que lados forman entre ellos. y el ángulo que se forma. Exactamente. De otra forma, no puedes usar ley del coseno. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer ahora la segunda parte de este ejercicio. Dice lo siguiente. Aquí está. Para determinar la dirección que forma el vector resultante con la línea horizontal de referencia, calculamos el ángulo alfa. ¿Ok? Y Ajá. la idea de este ángulo alfa, voy a tratar de hacer aquí el dibujo. Voy a hacer el dibujo otra vez aquí para que lo entendamos, ¿no? Ok. A ver, vamos a tomar el lápiz negro. Ok, teníamos aquí al vector A. Este es A. No quiero Ajá. rayarlo tanto, no voy a rayarlo tanto, voy a hacerlo. Ah, se me borró. Este es el vector A. Voy a hacerle aquí la letra arriba. Aquí voy a tener el vector B. ¿Ok? Y obviamente en el medio de Ajá. ellos voy a tener el vector resultante. Aquí va a estar el punto de intersección de esas dos rectas y voy a tener el vector resultante. ¿Ya? ¿Ok? Claro. Voy a hacer el vector resultante con una recta azul para que destaque. ¿Ya? Ajá. Entonces, yo tenía como datos que había una recta horizontal, que es el eje X. Que es la Este línea de ángulo, referencia. correcto, este ángulo de A mide 20 grados, ¿ya? Ajá. El ángulo de B con respecto a A, que lo voy a hacer en rojo, ya va, no se me hizo en rojo. Es Bueno, 25. ahí está en rojo, ok. Este ángulo que hice en rojo doble es 25 grados, ¿ok? Ujú. Y además tengo un ángulo que lo voy a hacer en azul, es el de la resultante,
que se llama alfa. Yo no sé cuánto mide. No sé cuánto mide alfa. ¿Ya? Exacto. Pero lo que sí te puedo decir es que sería tomar el ángulo que tiene beta, ¿ok? Que tiene Ok. beta, el ángulo en beta, más 20 grados. ¿Por qué puedo decirte eso? Vamos a ver aquí lo siguiente, qué es lo que te está diciendo aquí la fórmula de esta parte del enunciado. ¿Cuál es el ángulo beta? Vamos a ver cuál es el ángulo beta aquí. A El ver. ángulo beta vendría siendo 27, el de, a ver, El ángulo beta es el pedacito que está entre la resultante y A, que ese no está ajá, graficado. En este dibujo que yo acabo de hacer, no está graficado el ángulo beta. Es el que resulta de entre la resultante y el vector A. ¿Ok? sí, Que sería, yo voy a hacer ahora el triángulo, ¿ok? Yo voy a tomar el triángulo, que fue el que resolvimos ahorita. ¿Ok? Este triángulo fue el que resolvimos ahorita. Ya sabemos que A mide 40 newton, B vale a mí, 60, tita exacto, vale 155, ¿verdad? sí, Y la resultante, ¿cuánto fue que nos dio? 97,72. sí, 97,62 newtons. Correcto. Ahí ya conozco tres lados, excepto, perdón, tres lados y un solo ángulo es lo que yo conozco. Un solo ángulo de ese triángulo. Entonces, Exacto, aquí va a estar el ángulo beta que yo quiero conocer. ¿Ves? Que sería, voy a hacerlo aquí de verde. En el dibujo original voy a hacerlo aquí en verde. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo ahí, Jesús? El, estoy el viendo. ángulo que forma la resultante con el vector A es el ángulo beta, que ahí está en verde. Este que está aquí. Ajá, ¿Ya? Queda ahí un poquito sobrecargado el dibujo. Yo me imaginé, estos dibujos por lo general son así, por eso yo hice aquí al lado ya el dibujo en limpio. claro, Como yo quiero conocer los ángulos, Jesús, en este caso quiero conocer el ángulo beta y ya yo conozco todos los lados, la forma más fácil de hacerlo es con la ley del seno. Y aquí te voy a hacer ahora el enunciado de la ley del seno. ok, ¿Ves? ¿En qué consiste la ley del seno? Y voy a hacer otra vez el mismo dibujo que hice arriba para identificar los lados y los ángulos. Tengo ok, A, B y C. En letras mayúsculas los puntos y en letras minúsculas los lados. minúsculas los lados, Esto no está escribiendo, ya va. Ok. A, B y C. Entonces, este sería el lado A, este sería el lado B y este sería el lado C. Y otra vez los exacto, ángulos. Alfa, beta y gamma. y gamma, ok, ¿Ok? La ley del seno lo que me dice Jesús es que la razón entre el seno de un ángulo la y razón, la razón, escríbela, ajá, la razón entre el seno de un ángulo el seno de un ángulo y el lado opuesto y el lado opuesto, a ese ángulo opuesto a ese ángulo, es constante es constante para todo triángulo. para todo triángulo. Correcto. ¿Qué significa esto, Jesús? Y este enunciado, digamos, para mí no es tan importante que te lo aprendas como una canción, porque es más fácil identificarlo. Aquí, si yo tomo el seno de alfa, Ajá, ¿entre cuánto tendría que dividir yo el seno de alfa? ¿Cuál es el lado opuesto al alfa?
Beta. No. El lado opuesto. El lado, me refiero al lado, no ángulo. El lado, claro, el lado. El Si yo lado, me paro en el ángulo alfa, el lado opuesto es el que está de frente. ¿Cuál o es? sea, alfa. No se llama alfa. ¿Cómo se llama? El lado. El lado A. Ah, ok, ahora sí, el lado A. Ahí está. Ok. Seno de alfa dividido entre el lado A va a ser constante. Es decir, que si yo tomo el seno de beta y Va lo a ser divido igual. entre su lado opuesto, ¿cuál sería el lado opuesto a beta? El lado opuesto a beta. B. Es B. Entonces, esto va a ser constante. El resultado va a ser el mismo. Y si yo Ok. tomo el seno de gamma, ¿entre cuánto tengo que dividirlo? Entre C. Entre C. ¿Ves? Entonces, esto me dice que esa división, cuando te hablan de razón, Jesús, es la división. Ok. Entonces, esa división va a ser constante, siempre en el mismo triángulo, obviamente, en el mismo triángulo. No es que vas a tomar un lado de un triángulo y el otro lado de otro triángulo y va a ser constante. No. En el mismo triángulo, esas razones son constantes. ¿Sí? Ok. Y esto tú puedes verlo de esta manera o puedes invertirlo también y va a seguir siendo verdad. O sea, tú puedes tomar A dividido entre el seno de alfa, Entre seno de A. va Y a va a ser ser lo igual a B dividido entre el seno de beta y esto va a ser igual a C dividido entre el seno de gamma. entre el seno de C. Entre el seno. ¿Sí se entiende, Jesús? Sí, o sea que no importa cómo lo ordenemos y que esto es básicamente que el seno va a ser igual a el lado opuesto a él. O sea, para sacar el seno necesitamos entonces tener el lado opuesto a el seno para poder dividirlo. Y eso nos va a dar de resultado el seno. Correcto. No son iguales. El seno de un ángulo y su lado opuesto no son iguales. Lo que es igual es la división entre ellos. ¿Ok? Ok. La división entre ellos. Eso es lo que es igual, ¿ya? Sí, Entonces, o sea, porque va a darnos resultados distintos o porque varían los valores. O sea, el seno de A nos va a dar uno, el seno de B nos va a dar otro y el seno de C nos va a dar otro. O sea, lo que es constante es la forma en la que se tiene que dividir. exactamente. Y el resultado de la división. O sea, el seno de A puede ser 50 y no va a dar 50. Siempre tiene que dar un valor entre 0 y 1. Entonces, tú tienes el seno de un ángulo. Entre menos 1 y 1 siempre te va a dar ese valor. Eh, entonces, tienes el seno del ángulo, cuando tú lo dividas entre A, B y C, que son valores diferentes también, porque como es un triángulo escaleno, digamos que puede tener cualquier ángulo, puede ser obtuso, puede ser acutángulo, cualquier triángulo escaleno, ¿ok? Ok, Entonces, todos esos valores van a ser diferentes, pero la división entre ellos va a ser constante. ok. En este caso, Jesús, nos estamos ayudando de la ley del seno para poder encontrar el valor de beta, ¿ok? Que es lo Exacto. que me interesa. Si yo consigo el valor de beta, voy a poder encontrar cuál es el ángulo que forma con respecto al horizontal. Entonces, fíjate que yo voy a buscar es el valor de beta. Ya yo tengo Sí. los tres lados, 40, 60 y 60, 97,72. 97,62. Entonces, en este caso, el profesor decidió utilizar el 97,72 porque es el lado al que tú le conoces el ángulo opuesto. Ese Exacto, que el lado tú ángulo. tenías que utilizarlo ahí obligatoriamente. O sea, esa razón entre 97,72 y el seno de 155, tú tienes que utilizarla obligatoriamente porque es el único ángulo que tú conoces. ¿Sí? Exacto. O sea, el Entonces, único que tenemos en ese que conocemos de este triángulo. de este triángulo, exactamente. Entonces, este va a ser tu referencia. Esta va a ser tu referencia. Ok, Eh, el seno de 155 partido entre la resultante.
Y eso va a ser igual al que yo quiero calcular. Sería el seno de beta dividido entre b. Ok. ¿Ya? Que es el que yo quiero calcular. Ya yo conozco cuánto vale la resultante. ¿Cuánto vale la resultante? 97,72 newtons. Correcto. ¿Y cuánto vale b? B vale 20 grados. No. B. B, el vector b. Ah, el vector B, Correcto. 60. El vector b vale 60. Correcto. Y ojo con eso, Jesús, no puedes confundir las letras mayúsculas, no puedes Con las letras confundirlas con minúsculas. las letras minúsculas y tampoco con las letras griegas. ¿Ves? Por eso yo te hago la separación. Cuando te dan una letra mayúscula, eso yo lo represento, los puntos se representan con letras mayúsculas. Ok. Las letras minúsculas representan lados, que en este caso tu profesor utiliza una letra mayúscula para hablar del vector b, ok. Pero ya Ok. esa es una notación que utiliza él y que ya tú tienes que estar consciente de eso. De hecho, él usa una letra mayúscula en negrita. Es importante eso. Cuando tú usas una letra mayúscula en negrita, eso representa al vector, Ok. sin necesidad de ponerle la flechita arriba. ¿Ya? Ok. Entonces, tienes que estar pendiente para poder sustituir los datos bien. Aquí ya tú conoces el 60 y tú conoces la resultante que es 97,73. Lo que necesitas despejar es el seno de beta. Eso es lo que tú necesitas Eh, despejar. exacto, Entonces, que es lo que no tenemos. el 60 que está dividiendo pasa al otro lado como Multiplicando. multiplicando. Entonces te quedaría aquí el 60 multiplicando, ¿verdad? Exacto. Y ahí tienes. Es lo que tienes aquí abajo. Fíjate que está 60 newtons dividido entre la resultante que es 97,73, ¿ya? Multiplicado por el seno de 155. ¿Sí, sí estás ubicado ahí, Jesús? ¿Entendiste ese paso? No, o sea, ¿por qué entonces estamos multiplicándolo? El 60 newton pasó arriba a multiplicar. Este está multiplicando. El 60 newton está multiplicando arriba. Pero la Ok. resultante estaba abajo, está dividiendo. Entonces, por eso se mantiene ahí abajo dividiendo el vector Ok. resultante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve Ok. esto, Jesús? Se resuelve. Primero puedes dividir estos dos números, 60 entre 97,73, lo divides y luego multiplicas por el seno de 155. O también puedes Ajá. multiplicar 60 por el seno y después dividir entre Ok, 97,73. y después dividirlo. ¿Ves? Cualquiera de las dos formas te va a dar el mismo resultado. Verifica que te dé eso. Ajá. 60 entre 97,63 es igual a 0,61. Ajá. Y eso lo multiplicas por el seno de 155. ¿Y cuánto te da? Sin 155, 0,259. Sí te dio. Sí. Perfecto. Ya tenemos entonces este resultado, Jesús, nos dice que el seno de beta, voy a escribirlo aquí arribita, seno de beta es igual a 259. 0,229. Perdón, 259. 259. Ok. Ahora, yo ahí ya tengo el valor del seno de beta, pero yo no necesito el seno de beta. Yo necesito saber es el valor de beta. Y para Debe calcularlo, en sí eso. ahí empiezo a despejar el seno. Empiezo Ok. a despejar el seno. Fíjate que aquí tengo 0,259. Y en las razones trigonométricas, Jesús, el seno pasa al otro lado de la igualdad como arcoseno. ¿Ok? Así Al como coseno tenemos la que. tangente, en este caso se llama arcoseno, Ok. que tú puedes representarlo como arcoseno, o sea, tú dices beta es igual al arcoseno de 0,259, o puedes Ok. hacerlo como dice tu profesor aquí, seno a la menos 1.
que es lo que te va a aparecer en la calculadora. ¿Ya? Exacto. Que como lo representa la calculadora. Exactamente. Ahí tú pones shift seno de 0,259 y me dices cuánto te Shift, da. Shift seno. Ya. Ajá, ahora sí. De 0,259 da 15,1. Ok, ahí hay un error de exactitud, pero obviamente es un error despreciable porque es una décima de un ángulo. O sea, imagínate que toda la circunferencia está dividida en 360 grados. Ahí el error que te está presentando es una décima apenas de uno de esos 360 grados. ¿Ya? Exacto. O sea, es un error pequeño, pues. Muy pequeño, exactamente. Si tú lo haces directo, Jesús, si tú haces esta multiplicación completa, toda esta multiplicación completa, la haces directa y luego le calculas el arco seno, te debe dar ese mismo resultado. Que es, Déjame chequear. Déjame chequear, a ver. Ajá, 60. 60. multiplica ahí 60 por, 60 por el seno de 155 y luego divides Ajá, el 97,72. Bueno, que ahí tu voy. profesor lo redondeó a 97,73. A lo mejor ese es el Exacto. error que está dando ahí. Él cambió ese valor ahí, 97,73. Entonces lo dividimos entre 97,73 y nos da lo mismo, 0,259. Correcto. Y ahora haces shift seno de Answer. Shift seno de eso. Ok. Sí, 15,1. Ok, ¿ves? Pero ahí te está dando o sea, un resultado que no debe haberte dado. Fíjate que a mí, yo lo hice, como te dije, multiplicando 60 por el seno de 155 y después divido entre 96,73. Y al calcular shift seno de toda la respuesta, que es el 0,259, todo eso, me Ajá. da 15,03. Ese es el resultado que me está dando a mí, ¿ves? 15,03. Sí, o sea Tienes que que aprender. Ajá. yo puse nada más el seno de 0,259. O sea, No, sin. porque ahí lo estás truncando otra vez. Ahí estás olvidándote de todos los decimales que tiene eso. Eso tiene infinitos decimales ahí. Y cuando tú le quitas los decimales, ahí se presenta ese pequeño error. Pero igual no es tampoco, no está mal. O sea, no está mal eh, ese pequeño error. ¿Ya? Ok. Ok, Jesús. Importante es que ya yo conozco el ángulo beta, que es el que me interesaba conocer. Como ya yo conozco beta y sé que el ángulo alfa mide 20 grados, perdón, el ángulo Beta. de A, el ángulo del vector A mide 20 grados, lo voy a Ok. marcar aquí, este ángulo del vector A mide 20 grados, entonces al yo sumar esos dos ángulos, me va a dar el ángulo alfa, que es el que estoy buscando, ¿sí? Este ángulo Claro. alfa es el que estoy buscando, que es el de la resultante. Entonces si yo sumo 15 más 20 grados, me da que alfa mide 35,04. ¿Se entendió? Ok. Quiere Sí. decir entonces que ya yo tengo la magnitud del vector, yo puedo decir que el vector resultante tiene magnitud de 97,73 newtons Y, y un y ángulo tiene el de ángulo alfa 35,4. de 35,04. ¿Ves? Y ahí yo estoy dando Ok. la respuesta que está esperando el profesor. Yo le puedo dar magnitud y dirección o le puedo dar las coordenadas de ese vector. ¿Sí? Las coordenadas, ¿cómo así? Las coordenadas si las tuviese, las coordenadas X y Y, pero como no las tengo en este O caso, sea, es más fácil dar la solución en magnitud y dirección. ¿Sí? claro, claro. Eso. Yo igual, obviamente, y te voy a enseñar eso de una vez, Carlos, perdón, Jesús, te voy a enseñar eso de una vez. Si tú tienes la magnitud y la dirección del vector,
tú puedes transformarlo en coordenadas de la siguiente manera. Ok. Es esto. Supongamos que yo tengo el eje XY. Eje X y eje Y. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Aquí tengo eje X y eje Y. Ok. Entonces, este vector me dice que mide 97,73 y que forma un ángulo de 35,04. Entonces, yo voy a hacer una gráfica que me represente eso más o menos. 35 grados sería más o menos hasta ahí. Y vamos a suponer que esta flecha que yo estoy haciendo mide 97,73. Ok. ¿Sí? Ok. Ok. Ahora, ya va, me faltó escribir el ángulo. Voy a escribir el ángulo ahí para tenerlo. 35,04 grados. ¿Sí? Sí. Este vector tiene dos coordenadas. Una coordenada en X, que sería el que se forma aquí haciendo un triángulo rectángulo en X. Vamos a tomarle esta X aquí. Y una coordenada en Y, que sería el que se forma haciendo un triángulo rectángulo aquí arriba. Y esta va a ser la coordenada en Y. ¿Se entiende? Claro, o sea, cuando nos toque graficar, o sea, las líneas o sea, las líneas que salen de los, ¿cómo se dice? De De los los ejes. extremos, de los ejes, exacto, de los extremos del vector, como estamos ya con la recta hecha, cuando veamos eso en el plano cartesiano, ya eso nos va a dar las coordenadas X y Y. Exactamente. Y ahí es donde se va a formar los triángulos rectángulos que fue con los que trabajamos la clase anterior. ¿Ya? Claro. Entonces, aquí tú tienes que identificar la hipotenusa y tienes que identificar cateto opuesto y cateto adyacente. Ok. Pregunto, Jesús, ¿con cuál triángulo quieres trabajar tú? ¿Con el de abajo o con el de arriba? Dale con el de abajo, el que... Ok, el de abajo. Quiero hacerte la salvedad de que los dos triángulos son iguales, pero por lo general uno trata de trabajar con el de abajo porque ese es el ángulo que me están dando, ¿ok? Que es el Ok. 35,04. Entonces, pregunto, Jesús, teniendo ya ese ángulo alfa, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? El cateto opuesto sería la línea vertical Correcto. que está enfrente y el cateto adyacente sería debajo, o sea, donde está X. La horizontal, exactamente. Y entonces ahora vamos a utilizar las razones trigonométricas. Si yo quiero calcular la coordenada en X, bueno, no, vamos a hacerlo de una vez con la tangente, para no complicarnos tanto, vamos a hacer solamente con la tangente, yo puedo calcular esto. Así como yo hice Ok, en la clase anterior, busqué el ángulo utilizando la tangente, ahora yo voy a calcular las dos coordenadas X y Y utilizando solamente la tangente. ¿Ok? ok, Nosotros dijimos, como razón trigonométrica, la tangente de alfa es igual a cateto opuesto dividido entre cateto cateto adyacente. adyacente. ¿Ya? No, pero no, voy a necesitar otra razón. El No me valor va a del servir, no me va a servir la tangente porque no tengo la hipotenusa. valor Y de los el catetos. único lado que yo conozco de ese triángulo es la hipotenusa. La Entonces, ahí es hipotenusa. donde se hace necesario utilizar el seno o el coseno. ¿Ves? El seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? Entonces, ahí tú Ok. tienes que utilizar obligatoriamente o el seno o el coseno. ¿Cuál quieres utilizar tú? Una pregunta, digo, Alejandro. En el Dale. caso en este caso, está cambiando la fórmula porque estamos en un triángulo rectángulo para sacar el seno y el coseno. Exactamente, exactamente. Aquí yo puedo utilizar las razones trigonométricas porque estoy en un triángulo rectángulo. Ah, ok. ¿Ves? Por eso es que yo puedo usar las razones trigonométricas, porque estoy en un triángulo rectángulo.
Ok. Entonces, te pregunto, Jesús, ¿cuál quieres calcular primero? ¿Cateto opuesto o el cateto adyacente? Vamos con el adyacente primero. Ok, el adyacente. Si vamos con el adyacente, tengo que utilizar entonces el coseno del ángulo. ¿Ok? Y si yo Claro. tengo el coseno del ángulo, sería coseno de alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa nos vale 35,04. Ok, 35,04. Es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente en este caso es X, ¿cierto? Sí, Entonces en vez de colocar cateto adyacente, voy a escribir X. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? 97,73. Correcto. Si quiero despejar la X, ¿qué tengo que hacer? Pasar, o sea, tendrías que pasar entonces ¿cómo se dice? El 35,9 al segundo miembro. No, no. Yo quiero dejar sola la X. Si quiero dejar sola la X, veo qué es lo que me molesta. Lo único que me molesta la X es esto que está dividiendo aquí. Exacto. 97,73. Está dividiendo. Pasa al otro lado como Multiplicando. multiplicando. Entonces yo voy a escribir 97,73 multiplicado por el coseno de De 35,9. 35,04. Ahí Dios, está. sí. 0,4. Ahí me quedan los números feos, Jesús, pero es un 35,04. Ok. ¿Cuánto te da eso? Ya te digo. 97,73 por el coseno de 35,04. Alejandro, cuando estoy escribiendo en la calculadora coseno, ¿le pongo X o solo coseno? O sea, ¿por coseno o solo coseno? Bueno, la calculadora te lo va a identificar. Si tú escribes solamente coseno, la calculadora te va a identificar que estás multiplicando. Ok, Pero yo como profesor de matemáticas, prefiero que escribas la multiplicación. O sea, por coseno. exacto, por el coseno. Ajá, Sí. vamos a ver. Igual te debería dar el mismo resultado, pero es mejor que escribas todas tus operaciones. Ok, por el coseno de 35,04 da 80,01. Ok, 80,01. Eso sería en newtons también, Jesús, 80,01. Da en newtons porque la resultante o el vector que estamos viendo está en newtons. Entonces, Está en obviamente, newtons. todos esos vectores van a ser newtons. ¿Sí? Ok, Si fuesen metros, todos los vectores serían en metros. ¿Ya? claro. Ok, ya calculamos la X. Fíjate, Jesús, quiero que lo aprendas así de rápido, ¿no? Cuando vas a calcular la X, la fórmula sería con el coseno siempre. Ok. X va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Ya? Sí, o sea, porque ahí ya está la fórmula despejada, pues. Correcto, correcto. En condiciones normales, cuando tú tienes el ángulo con respecto al eje X, ¿ok? El ángulo con respecto al eje X, Sí. siempre vas a usar esta fórmula. Para Ok, calcular la X, lo haces con el coseno. ¿Ya? claro. Ok. Estamos finos por ahí. Vamos ahora a calcular la Y. Voy a hacerlo de otro color para que no se me confunda el tema aquí. Voy a calcular la Y y para calcular la Y voy a hacerlo con el seno para utilizar esta fórmula, pero ya yo pudiera hacerlo también con la tangente. Como ya yo conozco cateto adyacente, que es la X, ya yo conozco esta, y yo Puedes conozco el valor de despejar, X, yo puedes pudiera... despejar la fórmula, puedes despejar la fórmula de la tangente para sacar el cateto opuesto. Exactamente. Pero yo prefiero explicarte una nueva forma de hacerlo, que va a ser con la fórmula del seno. ¿Ya? Vamos a Ok. hacerlo con esta. El seno de alfa sería, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 35,04. Correcto.
¿El cateto opuesto quién es? En este caso sería Y. Exactamente. ¿Y la Sí, o sea, hipotenusa? ¿Y la hipotenusa cuánto vale? la hipotenusa vale 97,73. Correcto. Entonces lo que yo puedo hacer es, si está dividiendo esta hipotenusa, yo la paso al otro Pasa a lado multiplicar multiplicando. Entonces me queda y es igual a 97,73 por el seno newtons de 30. por el seno de 35,04. ¿Y Claro, cuánto te da eso? ya te digo. Por el seno, que sería 35,04. Ajá, ya te digo. Eso sería igual a 97,63 por seno de 35,04, 56,11. 56. Tan alto, ¿no? Me parece raro que dé tan alto. Bueno, pero sí, ese debe ser el resultado. Sí, porque es aproximadamente la mitad de 100. Está bien. 56, ¿cuánto? Coma 11. 11. Correcto. Ahí tengo entonces las dos coordenadas, Jesús. Tengo la coordenada en X, que es 80,01, y la coordenada en Y, que es 56,11. ¿Tú te Exacto. acuerdas cómo calcular la magnitud teniendo las dos coordenadas? Magnitud es igual a, creo que era a X más Y. No. El cuadrado de la hipotenusa, acuérdate del teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Exacto. Entonces, la resultante, en este caso, vamos a hacerlo aquí al ladito, resultante al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al Y cuadrado. al cuadrado. O lo que es lo mismo, la resultante va a ser la raíz cuadrada de la suma de estos dos De, cuadrados. ¿Ves? exacto. Verifícalo en la calculadora. Bueno, si quieres lo escribes en el cuaderno formalmente, pero solamente verifica que te dé la resultante el mismo valor que te está dando. Ok, a ver. Eleva Entonces, 80,01 al cuadrado más 56,11 al cuadrado, lo 56,11. sumas y después le sacas la raíz cuadrada. Ajá. Ahora, raíz cuadrada de esto sería. Voy. Y nos da 97,73. Correcto. Bueno, ¿Viste a que mí me todo dio está? en este caso 97,79. O sea, volvemos con lo mismo de las milésimas. O sea, que estaba ya cerca, pero que, o sea, le dio un poquito más. Te dio 97,79. Sí. ¿Sabes cuál es el error que creo que estás cometiendo ahí, Jesús? ¿Qué Aquí, en pasa? vez de escribir 80,01, 80,01, estás escribiendo Ujú. 80,1. Yo creo que ese es el error que estás haciendo ahí. Déjame hacerlo otra vez. Tienes que estar pendiente 80,0. porque ese error de mover un decimal de posición, eso implica, digamos, le estás sumando 10 décimas. Entonces estás cambiando el resultado. Claro. A pesar de que es un error pequeño todavía, tú estás cambiando el resultado. Y eso te podría Claro. decir el profesor, no, ese no es el resultado correcto, y ahí te lo puede tachar. ¿Ves? Entonces ahí tienes que estar pendiente. Si vas a usar dos decimales, trata de escribirlos bien. 80,01. Ok. 80,01 y Y que es 56,11 al cuadrado. Ok, entonces raíz cuadrada de 9.
Ajá. Me dio 97,72. Correcto, 97,72 y te da un montón de decimales más, ¿verdad? 3, Sí. 7, 5, 4. Te 2, fijas 3, que 5. ahí el error es mucho más pequeño. Ahí hay un error de una centésima, en realidad, una centésima, porque Sí, o sea, es nada más 1 en vez de 8 como cuando lo puse sin la coma, el 80,01. exactamente, exactamente. Entonces, es eso, Jesús. Yo quiero que tú entiendas que todo está relacionado. No sé si tú ves series, Jesús, no sé si viste Dark, Ajá. pero es eso, el parecido de esa serie. En matemática, todo está relacionado. Cuando tú resuelves un ejercicio sin un sistema de referencia, que fue lo que hicimos al principio, yo no tenía sistema de referencia, no tenía los ejes X y Y, Y. tú puedes resolverlo dando simplemente la magnitud y la dirección, que fue lo que dimos nosotros, magnitud y dirección. Es, exacto. Luego de tener ese resultado en magnitud y dirección, tú puedes asignarlo a un eje de coordenadas X y Y. ¿Ves? Que fue lo que hicimos aquí. Ok. Lo asignamos a un eje de coordenadas. Y después de que asignamos ese eje de coordenadas, yo puedo asignarle, obviamente, las coordenadas X y Y que le correspondan y volver a verificar que me dé el mismo resultado, tanto en el ángulo como en la magnitud, ¿ok? Para calcular el ángulo Claro. tendrías que hacerlo con la tangente, ¿ya? Que fue como lo hicimos ayer, ¿te acuerdas? Con la tangente del ángulo. Sí. Y obviamente tendrías que pasar la tangente al otro lado como un arco tangente, ¿sí? ¿Alguna duda hasta Sí. ahora, Jesús? ¿Cómo vas? Vértale bien, pero ya se nos está acabando el tiempo porque ya son las 4. Correcto, ya se nos acabó, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lo importante de esto, Jesús, es que lo que hemos aprendido hasta ahora te va a ayudar a resolver cualquier ejercicio, ¿ya? Cualquier triángulo que tú tengas, ya tú puedes resolverlo. Porque ya vimos cómo resolver todos los triángulos rectángulos utilizando razones trigonométricas como seno, coseno y tangente Ok. o utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Y ya vimos cómo resolver cualquier triángulo que no sea rectángulo, ¿ok? Porque tenemos la Ok. ley del coseno, que me ayuda a resolver cuando tú tienes dos lados y el Lados. ángulo que forma entre ellos, y la ley del seno, que me ayuda a resolver cuando yo tengo los lados de un triángulo y un solo ángulo que no corresponde, que no sé cuál es. ¿Ya? Entonces, con Ok. la ley del seno, yo puedo hallar cualquier otro ángulo que a mí me pida. O sea, pero la ley del seno es para encontrar los ángulos que nos faltan en el triángulo y la ley del coseno es para encontrar el lado que nos vendría faltando si tenemos dos lados y un ángulo. Correcto. Pero esa conclusión, digamos, que estás sacando ahí, no siempre va a ser así. Eso depende de los datos que tú tengas. Yo voy a hacer de aquí algunos ejemplos, aprovechando estos últimos minutos, para que veamos cómo se resuelven los triángulos. Vamos a hacer aquí algunos ejemplos. A ver, supongamos que yo tengo este triángulo. Conozco el ángulo alfa y conozco el lado A y el lado B. Ok. ¿Ok? Podemos aplicar la ley del coseno entonces. No puedo aplicar la ley del coseno. ¿Por qué no puedo aplicar la ley del coseno? Porque yo no conozco, como conozco el ángulo alfa, como conozco el Es- ángulo alfa, me falta por conocer el lado C. Yo no conozco este lado de abajo. No me lo están dando como un dato. exacto. Entonces, para yo poder aplicar la ley del coseno, tengo que conocer el ángulo. Si conozco el ángulo alfa, tengo que conocer los dos lados que lo forman. Entonces ¿Ok? serían A y C. Serían B y C.
en este caso. Los que forman Sí. el lado alfa son B, que está aquí arriba, y C, que estaría aquí abajo. Pero yo a Pero que C no no lo están conozco. marcadas. Pero que no nos están dando la información. Exactamente, no conozco C. Entonces, para yo calcular la C, tengo que aplicar algún artificio por ahí. ¿Qué artificio tengo que aplicar? Yo tendría que utilizar aquí el seno del ángulo. La ley del seno sería seno de alfa dividido entre A. A estos dos los conozco, porque a mí me dieron alfa y me dieron A, ¿verdad? Exacto. Ok. Entonces, con eso yo puedo calcular, por ejemplo, el ángulo beta. ¿Ves? Porque yo conozco el lado B y el seno, Pero no conocemos el seno. no conozco el ángulo, entonces ese es el que voy a buscar ahí. Yo primero despejo el ángulo en beta y ya teniendo el ángulo en beta, yo puedo decir la suma de los tres ángulos, la suma de los tres ángulos, ¿cuánto da? De los tres, o sea, de todos los ángulos o de los tres ángulos. De los tres ángulos de un triángulo, ¿cuánto da? Alfa más beta más gamma. ¿Cuánto da en todo triángulo? 180. 180 grados, ¿ves? Entonces, como ya yo conozco, porque se supone que me dieron alfa, ya yo lo tenía alfa desde el principio, calculé beta, Exacto. ya los tengo. El único que me faltaría conocer es el gamma y es el que voy a despejar. Exacto. Ahora, cuando ya conozco gamma, ahora sí puedo aplicar ley del coseno. No sé si me está siguiendo la Ujú. idea. Ahí ya yo podría aplicar ley del coseno, porque ya yo conozco, digamos, quiero calcular el valor de C, que es el que me Ajá. falta, ¿ya? Quiero calcular el valor de C y eso lo voy a hacer resolviendo la raíz cuadrada de A al cuadrado, que ya yo la conozco, ¿ok? Conozco el valor de A, Ujú. conozco el valor de B también, conozco el doble producto entre ellos Que y, sería AB correcto, y AB, y me faltaría el ángulo. ¿Cuál es el ángulo aquí? 180. No, el ángulo que forman A y B. ¿Cómo se llama? El que forman A y B sería, a ver, beta. No. Fíjate en el dibujo aquí arriba. En este dibujo de arriba, ahí puedes ver cómo se llama el ángulo que forman A y B. Sería entonces teta. ¿Cómo se llama? No, no es, o sea, no es teta. No, ese se llama gamma. Se llama gamma. Pero es ese el que tú quieres decir. El de arriba. El Exacto, el de ángulo que está arriba. en C. El de arriba. Se llama gamma. ¿Ok? Ok, gamma. Gamma. Esa es la forma, el nombre que tiene esa letra griega. Entonces, te fijas que ahí es que cuando yo podría aplicar ley del coseno. ¿Sí se entiende? Sí, o sea que primero tienes que analizar lo que te dan y después es que puedes ver si aplica la ley del coseno. O sea, pero entonces, para la ley del coseno necesitamos dos lados y el ángulo que forman ellos dos. Exactamente. Eso. Y para la ley del seno, para la ley del seno necesitas conocer al menos un El ángulo lado. y un lado que corresponde a ese ángulo. ¿Ok? Para poder aplicar la ley del seno, en este caso conocemos alfa y conocemos el lado que corresponde, que es A. Exacto. ¿Ves? Necesitas conocer eso, porque entonces si no, no podrías despejar el beta. Cuando tú conoces todo un dato y además conoces el otro, que en este caso era el B, ahí es que tú puedes despejar el beta. ¿Sí? Sí, o sea, o sea, ya, ¿cómo así? Cuando yo conozco ya estos dos datos, que son seno de alfa y conozco a la A. Ya yo los conozco. Ajá, Y además conozco al lado B, porque ya me lo dieron como un dato. Entonces, cuando yo conozco esos tres datos, yo puedo despejar. El B que está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando. Y ahí yo conozco ahora el ángulo que me faltaría, que es el beta. ¿Sí se entiende? exacto.
O sea, pasa el beta a multiplicar y entonces te va a dar resultado. O sea, el resultado va a ser beta, que es lo que nos falta. O sea, Exactamente. Exactamente. El resultado va a ser beta. Yo lo que paso a multiplicar es el lado B, la letra B. ¿Sí? Esta B que está dividiendo, la paso al pasa otro lado multiplicando. multiplicando. Es la letra B. Y lo que voy a despejar, lo que voy a dejar solo, es el ángulo beta, que es lo que está en rojo. Lo que está en rojo es lo que yo no conozco y necesito conocer. ¿Sí? O sea que, claro, porque beta ya sabemos cuánto es, pero no tenemos el valor del seno de beta, o sea, del ángulo que está formando. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando yo conozco al menos dos lados, dos ángulos, perdón, cuando yo conozco al menos dos ángulos de un triángulo, el tercero puedo conseguirlo porque suman 180 grados. Entonces yo resto 180 menos esos dos ángulos y me va a dar ese tercer ángulo. Y ahí yo O sea que sí. puedo jugar con eso Ujú. para poder resolver el triángulo. ¿Sí? O sea, pero entonces sabemos que o sea, la suma de los tres va a dar 180. Entonces, eh, nada más podemos utilizar lo del 180 cuando queramos saber cuánto vale el tercero después de tener los otros dos. Exactamente, exactamente. Tal cual como lo estás diciendo. Muy bien, Jesús. De verdad que estás teniendo muy buenas conclusiones. Y eso es lo que me alegra, digamos, porque yo sé que estás estresado, que quieres tener la mejor calificación, que se te ha complicado este inicio en la universidad, pero estás teniendo muy buenas conclusiones y estás analizando muy bien las clases que estamos viendo. Entonces, mi invitación ahora, Jesús, no sé si tienes oportunidad ahora de ver el siguiente ejercicio, que es el que tenemos aquí a la derecha, este siguiente ejercicio. Ahí tú puedes analizar la respuesta que te está dando el profesor y obviamente como ya conoces y ya puedes criticar la ley del seno, la ley del coseno, ya sabes cuándo se aplica cada una y además te enseñé algunos artificios matemáticos como el trabajo con los ángulos, ¿ok? Sabemos que dos ángulos correspondientes en un paralelogramo suman 180 grados, ¿ok? Estos dos ángulos correspondientes, bueno, no, el ángulo completo. Ahí El no, ángulo completo, pues. sí, el ángulo completo. Ahí, aquí el 70 no, sino sería este ángulo completo, ¿ya? Con este ángulo completo suman 180 grados. Y además sabemos que los cuatro ángulos de un paralelogramo suman Hacen 360. 360. Exactamente. Entonces, esos trucos te van a ayudar bastante, Jesús. Si quieres, bueno, no sé, si no te sientes cansado, porque si estás cansado es mejor descansar. O Puedes sea, Fernando. verificar ese ejercicio y si tienes duda, yo te las aclaro por WhatsApp. Ah, ¿Oíste? bueno, Alejandro, pero bueno, para ya terminar, porque yo sé que tú también ya debes estar cansado y bueno, Exacto. ya pasaron las 2 horas. Entonces, Bertale, Alejandro, ya la verdad me siento más tranquilo, gracias a que me explicaste bien cómo es que funciona cada ley. Y bueno, o sea, veré mañana, porque lo que pasa es que, o sea, tengo muchas cosas ahí, o sea, muchos ejercicios que por lástima no tenemos tiempo para estudiar tampoco. Y que de verdad, o sea, ahorita, o sea, de verdad lo que voy a hacer es, Bertale, ver cómo hago en el examen y ver cuánto saco, o sea, no Claro. tengo, Ahí lo importante es que tú, Jesús, utilices, digamos, trata de organizar las fórmulas, razones trigonométricas, teorema de Pitágoras, ley del seno y ley del coseno. Con ese conocimiento, tú vas a poder enfrentar esa prueba, vas a poder enfrentarla. Estoy seguro que si analizas bien, vas a poder resolver esos ejercicios porque de verdad siento que has entendido la clase y que estás
digamos, activo para poder resolver ese examen. De todas maneras, Jesús, el semestre digamos, esta evaluación en esa asignatura no termina hoy, ¿ok? No termina hoy. Esto continúa. Entonces, ánimo, de verdad, tú estás preparado para este examen, ya estás preparado con lo básico, ya tienes toda la base, la manejas bien. Lo que tienes ahora es que aplicarla, ¿sí? Ok. Y ánimo, que en caso de que tengas mucha dificultad de hoy, vamos a poder corregir en lo siguiente. Lamentablemente, bueno, me buscaron ya para las clases muy, muy rápido porque también este semestre está siendo, bueno, este intensivo está siendo muy violento, muy violento. Pero